Si estás a punto de firmar un contrato deportivo con un equipo, con una marca, con un patrocinador, y no has hecho las preguntas que voy a darte hoy, no firmes todavía. Y si ya firmaste algo sin haberlas hecho, no te estreses. Hay cosas que se pueden revisar, corregir y negociar. Pero primero, necesitas saber qué estás buscando. Llevo años trabajando con atletas, equipos y organizaciones deportivas como abogado y como agente FIFA. Y hay 3 errores que veo repetirse una y otra vez. En el fútbol, en el tenis, en el atletismo, en el patrocinio de marca, en todos los deportes y en todos los niveles. Hoy te los voy a dar todos, para que el día que llegue el papel enfrente de ti, sepas exactamente qué mirar. Primero, algo de contexto que creo que es importante. La mayoría de los atletas jóvenes reciben su primer contrato como un logro, y lo es. Significa que alguien apostó por ti, un club, una marca, un patrocinador. Y eso merece celebrarse. El problema es que ese momento de emoción, de orgullo, muchas veces el documento se firma rápido. A veces el mismo día, a veces sin leerlo. A veces sin que nadie con conocimiento lo haya revisado. Y lo entiendo. Cuando llevas años entrenando para llegar a ese momento, cuando finalmente alguien te dice que quiere trabajar contigo, la última cosa que quieres hacer es parecer difícil, desconfiado o ingrato. Pero esta es la realidad. Un contrato deportivo no es un símbolo de confianza, es un documento legal. Define exactamente lo que tú debes dar, lo que ellos deben darte, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Y lo que no dice ese papel no existe. Por eso importa. No para desconfiar de nadie, sino para saber exactamente en qué te estás metiendo. Error número 1. El que más carreras ha costado es no entender la duración real del contrato y las condiciones para salir de él. Suena básico, pero te sorprendería cuántos atletas firman un contrato de 3, 4 años sin leer con atención qué pasa si quieren salir antes, o si el equipo no cumple lo que prometió, o si hay alguna lesión grave, o si llega una oferta mejor. Permíteme darte un ejemplo concreto, sin nombres, porque es algo que he visto en diferentes variantes muchas veces. Un atleta joven firma con una academia deportiva. Duración, 4 años. No hay cláusula de rescisión clara. A los 18 meses, el proyecto cambia. Nuevo director técnico, enfoque diferente. El atleta ya no encaja. Quiere salir. ¿Qué dice el contrato? Que para salir debe pagar una penalización equivalente a 18 meses de inversión. Una cantidad que ni él ni su familia pueden cubrir. Resultado, el atleta se queda. No por convicción, sino por deuda. Y eso tiene un costo enorme en motivación, en rendimiento y en desarrollo. Y esto no pasa solamente en el fútbol. Pasa en contratos de patrocinio, donde el atleta no puede trabajar con otras marcas por años. Pasa en acuerdo con agentes que duran indefinidamente. Pasa en convenios de academia que nadie leyó bien. ¿Qué se debe revisar antes de firmar? ¿Tenemos señales de alerta? Sí. El contrato tiene duración de más de 2 años sin revisión anual. No existe cláusula de rescisión o es muy vaga. Hay penalización de salida o no está especificada en número. No hay condición de salida si el club o marca incumple. Te piden firmar el mismo día sin revisión. La regla es simple. Antes de firmar cualquier contrato deportivo, debes poder responder estas 3 preguntas con claridad. ¿Cuándo termina? ¿Cómo salgo si es necesario? ¿Y cuánto me cuesta salir? Si alguna de las 3 no tiene respuesta, hay trabajo que hay que hacer antes de firmar. El segundo error es más sutil y por eso es más peligroso. Tiene que ver con algo que la mayoría de los atletas jóvenes no considera como un activo
hasta que ya es tarde. Y son sus derechos de imagen. Tu imagen, tu nombre, tu cara, tu marca personal, todos tienen un valor. Y ese valor crece con tu carrera. El problema es que muchos contratos deportivos iniciales, los derechos de imagen se ceden al club, al patrocinador o a la academia de forma automática. En ambos casos, los derechos de imagen son un punto de negociación separado. No es un regalo que se da por default. ¿Qué debes buscar en el contrato? Que los derechos de imagen estén separados del acuerdo principal. Y que si se incluyen, estén ilimitados. No es cierto, que estén limitados por tiempo, por geografía, por plataforma, por uso específico. Y que exista una compensación. Si alguien quiere usar tu imagen para generar valor comercial, eso tiene un precio. Tú decides si ese precio es dinero, visibilidad o algo más. Pero debe haber un acuerdo y no debe ser automático. Antes de firmar, pregunta explícitamente: ¿el contrato incluye cesión de derechos de imagen? ¿En qué términos? ¿Puedo trabajar con otras marcas durante la vigencia del contrato? ¿Hay compensación adicional si usan mi imagen con fines comerciales? ¿Los derechos de imagen tienen límite de tiempo y de plataforma? ¿Qué pasa con mis derechos de imagen cuando termina el contrato? Si alguien se molesta porque haces estas preguntas, eso en sí mismo es información muy valiosa sobre quién quiere que firmes ese contrato. El tercer error es el que más duele cuando llega. Y llega más serio de lo que cualquier atleta quisiera. No tener protección real en caso de lesión. Una lesión grave no solo es un golpe físico, es una crisis económica, una crisis emocional, una crisis de carrera. Todo esto al mismo tiempo. Y si el contrato no te protege en ese momento, todo lo que construiste puede derrumbarse mientras estás en recuperación. Hay 3 preguntas que todo contrato deportivo debe responder con claridad sobre las lesiones. Y si no la responde, hay trabajo que hacer. Pregunta número 1. ¿Quién cubre los costos médicos? El contrato debe especificar si el club, equipo, academia o el patrocinador cubre los gastos médicos derivados de la actividad deportiva. Si no lo dice, asume que no los cubre. Y si hay un seguro médico deportivo incluido, el contrato debe decir exactamente qué cubre y qué no. Pregunta número 2. ¿Qué pasa con el contrato si hay una lesión grave? Algunos contratos permiten que el club o la organización rescinda el acuerdo si el atleta no puede competir en un periodo de tiempo determinado. Eso significa que puedes perder el contrato justo cuando más lo necesitas. Revisa si existe alguna cláusula de protección ante lesión. Y si no existe, negocia antes una de firmar. Pregunta 3. ¿Se mantiene el pago o compensación durante la recuperación? Si el atleta recibe una compensación económica, el contrato debe especificar qué pasa con ese pago durante la lesión. ¿Se suspende inmediatamente? ¿Se mantiene por un periodo? ¿Se reduce? En ausencia de esa cláusula, la respuesta generalmente no favorece al atleta. Sé que hablar de lesiones cuando estás en el mejor momento de tu carrera se siente innecesario. Pero la protección ante una lesión no es pesimismo, es inteligencia. Es exactamente lo mismo que un seguro de auto. Nadie lo compra esperando chocar, sino sabiendo que si pasa, estarás cubierto. Un contrato que te protege en los peores momentos es el contrato que mereces tener. Vamos al resumen rápido porque quiero que salgas de aquí con esto muy claro. Los 3 errores que destruyen carreras deportivas antes de empezar.
Error 1. Firmar sin entender la duración real y las condiciones de salida. Error 2. Ceder derechos de imagen sin límites ni compensación. Error 3. No tener protección contractual ante alguna lesión. Y ahora lo importante. ¿Qué haces tú con esto? Si estás a punto de firmar algo, no lo hagas hasta haber revisado estos 3 puntos en el documento. Puedes hacerlo tú mismo, y si hay algo que no entiendas, ese es el momento de preguntarle a alguien que sí lo entienda, no después de firmar. Si ya firmaste algo y al escuchar esto sientes que hay algo que no cuadra, no te estreses, no entres en pánico. Un contrato firmado es necesariamente un contrato inamovible. Hay cosas que se pueden revisar, renegociar y en algunos casos corregir. Pero para eso necesitas primero saber exactamente qué dice el papel. Y si estás en la etapa previa, todavía construyendo tu carrera, sin contrato, este video es para que llegues preparado cuando llegue ese momento. Porque va a llegar. Y la diferencia entre firmarlo bien y firmarlo mal puede definir años de tu carrera. En la descripción de este video tienes el link a la guía gratuita. Las 7 preguntas que toda familia debe hacerse antes de tomar una decisión importante en la carrera de su hijo. Si eres papá, mamá, si eres el atleta, descárgala. Es el punto de partida correcto. Y si quieres que revisemos juntos la situación específica de tu contrato o de tu carrera, también hay un link para agendar una sesión de diagnóstico conmigo. Lo que yo hago en esa sesión es darte claridad sobre dónde estás y qué sigue. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, una carrera deportiva no se construye en la cancha, se construye en las decisiones que nadie ve.